Los individuos tienen derechos y hay personas que ninguna persona o grupo les puede hacer, sin violar estos derechos. Así comienza Robert Nozick su libro Anarquía, Estado y Utopía, que es una respuesta al libro publicado por John Rawls 3 años antes, Una teoría de la justicia. El libro parte de la siguiente fase. Los derechos que posee una persona son naturales, de importancia fundamental e inviolable. Deben ser respetados a toda causa. Y estos mismos derechos no son impuestos por instituciones, ni ideados por revolucionarios escritos en contratos, ni deben ser defendidos por abogados, sino que son naturales, son parte del ser humano. Parte 1. Derechos. Para Nozick solamente existen los individuos, para ver también cosas tales como un Estado o una sociedad, pero estos al fin y al cabo no son más que agrupaciones de individuos. Aquí en esta parte Nozick sigue un poco la filosofía de John Locke, quien defiende que los individuos tenemos por naturaleza una serie de derechos por el simple hecho de ser personas, entre otros el derecho natural de todos los seres humanos a la vida, a la libertad y a la propiedad, y una violación de estos derechos para el beneficio de otros, incluso una sociedad, es inmoral. De esta manera surge el siguiente problema. ¿Cómo podemos justificar un Estado, siendo que éste imponga leyes, impuestos para pagar carreteras, o educación, sanidad, etc.? Al imponerlo, está haciendo una violación de estos derechos. Esto lo denomina Robert Nozick como boundary crossings, cruzar una línea e infringir o violar los derechos individuales de las personas. Solo está legítimamente aceptado cuando hay un previo consentimiento. Sobre esto se basa el argumento de los anarquistas. Es imposible justificar un Estado teniendo en cuenta la inviolabilidad de los derechos de una persona. Sobre esto se centra también el libro de Robert Nozick, cómo justificar lo que él llama un Estado mínimo, que únicamente se centra en proteger el derecho a la libertad de los individuos. De cómo esto es justificable filosóficamente y cómo puede desarrollarse desde un estado de naturaleza histórica. Contra la distribución estatal dirá que es una violación de los derechos de las personas por parte del Estado al obligar a entregar sus bienes, privándoles la libertad de elegir qué empleo les dará a estos. Por tanto, se plantea esta pregunta: ¿cómo, si es moralmente impermisible violar los derechos individuales, podría darse un Estado sin funciones moralmente impermisibles? Segunda parte, el estado de naturaleza. Imagine un estado natural. No existe algo como un estado ni una cultura, solamente hay individuos viviendo libremente. Como hemos visto para Nozick, heredado de Locke, estos individuos en naturaleza tienen unos derechos fundamentales. Estos derechos se convierten en ley natural, por tanto cualquier violación de estos, ya sea una agresión, un robo, sería una violación de esta ley. Entonces, ¿cómo se lidiaría con las violaciones en un estado de naturaleza? Bien, pues Nozick argumenta que las personas se defenderían o se aliarían por la defensa, ya que habría personas más débiles que no pudiesen defenderse frente a otros más fuertes, por tanto necesitarían la ayuda de otras personas. Se crearían agencias de protección para defender a los más débiles. Dentro de estas agencias se crearían mecanismos para resolver conflictos sin tener que recurrir a la violencia, tales como leyes, juzgados, procedimientos, y últimamente se llegaría a un libre mercado de agencias de protección. Pero ¿qué pasaría cuando dos de estas agencias o dos de estas empresas se enfrentasen y diesen un veredicto o una conclusión diferente? Pues bien, aquí podríamos llegar a un conflicto mayor o incluso a la violencia. Nozick argumenta que lo mayor que sea una asociación será más eficiente, por ello tendrá más clientes en una determinada zona. Los conflictos se resolverán de manera interna sin llegar a la violencia y se rebajarán además los costes. Una zona geográficamente protegida será más segura y por tanto tendrá un mayor desarrollo. Y finalmente, unas agencias serán mejores que otras, lo cual resultará en un monopolio en cualquier área. Y podemos acabar este apartado citando al mismo Nozick, quien dice que en anarquía, causado por agrupaciones espontáneas, asociaciones de mutua ayuda, división de trabajo, economías de escala e intereses propios racionales, acabarían haciendo algo parecido a un estado mínimo, grupos de estados geográficamente distinguidos. Tercera parte. Estado. Según Max Weber, el Estado es una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio el monopolio y la violencia legítima como medio de dominación. Y en este punto Nozick ha esbozado un tipo de sociedad anarcocapitalista, pero no un Estado, aunque afirma que este seguirá desarrollándose o que se creará naturalmente. Y en las asociaciones de defensa presentan dos principales problemas que se solventan con la creación de un Estado. Uno de ellos es que estas empresas podrían imponer su poder, argumentando que tienen el derecho legítimo, ya que poseen el poder de aplicar la ley natural.
Y a su vez, alguien puede herir o amenazar a un cliente de estas empresas y las empresas podrían castigar al agresor sin violar la ley. Pero este castigo podría ser excesivo y diferir de el impuesto por otras empresas y aún así seguir siendo legítimo. Finalmente, la mayor empresa de justicia en un área geográfica, es decir, la que agrupe más clientes, acabaría creando reglas, leyes y procedimientos para regular el comportamiento legítimo. Finalmente, la mayor empresa en un área geográfica, es decir, la que agrupe el mayor número de clientes, acabaría creando procedimientos, reglas, leyes para regular y castigar estos comportamientos ilegítimos, creando así un monopolio sobre la protección de la persona. Y esto es, al fin y al cabo, el monopolio de la violencia legítima. Es decir, ya se habría configurado el estado mínimo que defiende el autor. Parte 4. Conclusiones. Como ya hemos visto, el nuevo SIC se opone a cualquier tipo de estado que proponga una distribución de la propiedad o impuestos, aceptando el estado mínimo previamente expuesto como el único válido. La única distribución válida es aquella donde las posesiones o bienes han sido entregados de una persona a otra voluntariamente y sin ninguna extorsión o violación de los derechos. O sea, por compra, cesión, traspaso, herencia. Si los bienes son conseguidos justamente y son traspasados de una manera consentida y voluntaria, entonces la distribución de la propiedad es, por virtud de la ley natural, justa. Y cualquier distribución forzosa para favorecer los intereses de algún individuo o grupo es inmoral, ya que priva a esta persona del derecho y libertad a la hora de decidir cómo se utilizará el bien o recurso en cuestión.